De repente siempre vale la pena volver a la constitución política de Costa Rica para entender que somos un régimen republicano y para revisar algunos elementos de ese régimen republicano, cómo han estado funcionando desde esta última constitución de 7 de noviembre de 1949. Entonces, está claro que Costa Rica, según el artículo primero de la Constitución, es una república democrática, libre, independiente, pluricultural y multiétnica. Perfectamente, eso todos lo sabemos, todos lo entendemos. En el artículo 9, el gobierno de la república es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres poderes distintos e independientes entre sí: legislativo, ejecutivo y judicial. Ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de sus funciones que le son propias. El Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los poderes del Estado, tiene a su cargo, en forma exclusiva e independiente, la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuye esta Constitución. Y el artículo 10, que es muy importante porque a veces se nos olvida: corresponderá a una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar por mayoría absoluta de sus miembros la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al derecho público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley. Bueno, entonces está claro que no serán impugnables los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley. Entonces, está claro, estamos divididos en tres poderes y un poder, una Corte Suprema un Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Esos son los poderes básicos. Y el fiscal general de todos ellos, porque esa es en realidad la gran tarea que ejerce, digamos, la Sala Constitucional, es el fiscal general de la República. El gran, digamos, contrapeso, es uno de los grandes contrapesos de la democracia. Entonces, vamos al tema, digamos, de cómo elegimos los diputados, ¿verdad? Al ser la Asamblea Legislativa la que nombra los miembros propietarios y suplentes de la Corte Plena, que son las autoridades del Poder Judicial, hay un sobrepeso excesivo de la Constitución sobre el Poder Judicial. Y como es en el seno de este Poder Judicial que se constituye la Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia en declarar por mayoría absoluta de sus miembros la inconstitucionalidad, es decir, es la Sala Constitucional la que indirectamente es nombrada por la Asamblea Legislativa. Evidentemente que es así. Entonces, este sistema es el que nosotros tenemos que pensar si realmente permite el desarrollo de la democracia costarricense. Que yo sepa, no he escuchado, digamos, a los abogados constitucionalistas referirse a este tema, digamos, el superpoder que se le da a la Sala Constitucional con respecto, digamos, a los otros poderes de la República, ¿verdad? El Poder Judicial, siendo que depende en su nombramiento de la Asamblea Legislativa, y esto, por ejemplo, en foros hechos ya en el 2018 y todo lo que hemos visto en este gobierno, en las discusiones, sabemos que el Poder Judicial reposa en el nombramiento que hace la Asamblea Legislativa, y los magistrados propietarios y suplentes son
elegidos a dedo, así como lo vimos en esta última Asamblea Legislativa. El último de los magistrados nombrados fue un acto realmente que dejó en evidencia, digamos, toda la sospecha de que realmente hay un contubernio entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial para prorrogar, en este caso se trataba de una prórroga de un magistrado. Entonces, son, digamos, elementos que dejan ver que el sistema de contrapesos está muy desequilibrado en el sistema, digamos, democrático costarricense. ¿Cuáles son otros contrapesos? Bueno, el fiscal general ejerce un contrapeso al recibir todas las denuncias, digamos, contra el presidente de la República. Pero de igual manera, el gran, digamos, ente fiscalizador, y esa es la labor que le da la Constitución a la Contraloría General de la República, también lo convierte en un gran poder, digamos, y esos poderes generalmente, siendo una institución pública, quedan fuera, digamos, del nombramiento del poder ejecutivo, porque si los elige, digamos, la Contraloría General de la República es dependiente de la Asamblea Legislativa. Entonces estamos hablando de un sistema que le da un peso excesivo a la Asamblea Legislativa para controlar y como contrapeso quitar, digamos, las posibilidades de gobernar al poder ejecutivo, que como su nombre lo dice, debe ejecutar, ¿verdad? Ejecutar, digamos, sus proyectos y ejecutar, digamos, las leyes que aprueba la Asamblea Legislativa. De manera que eso nos indica, digamos, la necesidad de revisar, digamos, el sistema democrático costarricense, porque este sistema republicano, después de aprobado el 7 de noviembre de 1949, digamos, se ha ido llenando, digamos, de una serie de vicios que han convertido notablemente en este último gobierno, formado, digamos, por un partido nuevo, formado por gente que no estaba necesariamente en la política o que no, no eran los políticos más conocidos en ese momento, ¿verdad? Pero ganan las elecciones y cuando ganan, entonces el sistema empieza a aplicar todos los pesos y contrapesos. ¿Como cuáles? Bueno, cuando el presidente a través de decreto quiere bajar el precio del arroz, un juez, digamos que en jerarquía, digamos, está muchos escalones abajo del presidente, y fue una jueza. Fue esa jueza la que cuestionó esa aplicación del decreto que permitía la reducción del precio del arroz. Y como eso, han habido otras medidas en el campo farmacéutico, han habido múltiples intervenciones que han convertido, digamos, al gobierno, que tiene una asamblea legislativa muy pequeña, hoy día dividida, solo 8 diputados, digamos, forman parte, digamos, de ese foro. Entonces el gobierno, imposible, digamos, que desde la Asamblea Legislativa vaya a tener influencia, digamos, para poder, digamos, intervenir en el Poder Judicial o coordinar con el mismo Poder Judicial, toda vez que desde el mismo Poder Judicial salen las amenazas ya no de los magistrados, no son los magistrados, pero son los hijos de los magistrados. Entonces la institucionalidad costarricense ha sufrido enormemente durante este gobierno, aunque generalmente ellos quieran hacerse las víctimas y los perseguidos, como el fiscal general o como los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?
E incluso la misma independencia del Tribunal Supremo de Elecciones es fuertemente cuestionado por la proveniencia, digamos, de su presidenta, la cual acaba de ser reelecta y sigue demostrando que dentro de las esferas de poder, el viejo Partido Liberación Nacional tiene, digamos, todo eso que uno llama, digamos, mandos medios muy bien establecidos y son los que finalmente están co-gobernando. Entonces, este país, si no sufre reformas constitucionales fundamentales, ya sea que haya que ir a una, digamos, Asamblea Nacional Constituyente o una asamblea en donde exista un número significativo de diputados para poder modificar un texto que ha sido utilizado arbitrariamente por Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana para cogobernar y para obstaculizar las posibilidades de que otros partidos políticos logren, digamos, poder llegar, digamos, a cumplir las tareas fundamentales de gobernar en favor, digamos, de los ciudadanos y lograr, digamos, la fluidez, digamos, de la toma de decisiones. Esto ha sido terriblemente obstruido por el poder de este sistema de nuestra Constitución, por el sistema, digamos, de poderes de la República, el cual ha sido, digamos, perversamente, digamos, utilizado por los partidos políticos, colocando entonces en estructuras de poder y en órganos, digamos, de contrapeso a sus autoridades para que éstas ejerzan, digamos, entonces controles excesivos e impidan la posibilidad de que se pueda gobernar en Costa Rica. Muchas gracias, nos seguimos viendo.